El 14 de junio de 1985, un Boeing 727 despegó de Atenas rumbo a Roma. A bordo iban dos hombres armados con un objetivo claro: secuestrar el avión. Lo hicieron a plena luz del día, sobre el cielo de Europa, con más de 100 personas atrapadas en el interior. El secuestro no fue solo un crimen, desencadenó una crisis internacional que puso a prueba a gobiernos, ejércitos y diplomáticos de varias partes del mundo. Lo que ocurrió en ese avión cambió la forma en que los países se enfrentan al terrorismo aéreo. Y sin embargo, casi nadie recuerda cómo terminó esta historia. El vuelo TW A847 despegó del aeropuerto de Atenas rumbo a Roma. Era un Boeing 727 con 145 personas a bordo. Pasajeros de todas las edades, familias enteras, turistas norteamericanos, europeos, griegos y, por supuesto, empleados de la aerolínea. Todo apuntaba a un vuelo rutinario, uno más de los que cruzaban el Mediterráneo cada día. Dentro de la cabina, el ambiente era tranquilo. Algunos hojeaban revistas, otros dormían apoyados en las ventanillas. La tripulación servía bebidas con la serenidad habitual. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, ese vuelo dejaría de ser un trayecto y se convertiría en un campo de batalla. Porque entre los pasajeros había dos hombres que no estaban ahí por casualidad. Viajaban con identidades falsas. No llevaban equipaje. Estaban armados y no tenían intención de llegar a Roma. Se hacían llamar Ali Atwa y Hassan Is al-Din, aunque sus verdaderas identidades los vinculaban directamente a Hezbollah, el grupo islamista chií que por entonces había iniciado una campaña violenta contra intereses occidentales en Oriente Medio. Su objetivo era liberar a más de 700 prisioneros chiíes retenidos por Israel en el sur del Líbano, pero no venían a negociar ni a advertir, venían a golpear. Querían que el mundo mirara, que cada cámara apuntara al mismo sitio. 20 minutos después del despegue, pasaron a la acción. Uno se dirigió directamente a la cabina, el otro amenazó a la tripulación. Llevaban una pistola y una granada. No necesitaban más. El resto lo haría el miedo. Obligaron al piloto a desviar el rumbo. El vuelo ya no iba a Roma, pero en ese momento nadie sabía a dónde se dirigían, ni cuándo o si volverían a pisar tierra en libertad. Para los secuestradores, el plan estaba medido al milímetro. El primer destino, Beirut. Si no los dejaban aterrizar, usarían lo que fuera necesario para forzarlo. Estaban preparados para una larga confrontación. Lo que los pasajeros no sabían era que el secuestro no era un fin en sí mismo, era solo el principio. Hezbollah no solo buscaba visibilidad, quería sangre, y ya había elegido a quién utilizar como mensaje. El piloto, John Testrake, sabía que estaba atrapado en una partida imposible. Los secuestradores exigían volar a Beirut, pero él sabía que Beirut no quería ese avión. Líbano estaba en plena guerra civil. No era un conflicto diplomático, ni una guerra entre dos bandos. Era un tablero roto. Milicias cristianas, facciones musulmanas, mercenarios, ejércitos extranjeros. Cada calle respondía a un grupo distinto. Cada barrio tenía su propia ley, y Beirut era el epicentro de ese caos. La pista del aeropuerto seguía técnicamente operativa, pero nadie podía garantizar que ese avión aterrizara con seguridad, ni que pudiera despegar otra vez. Y sin embargo, bajo amenaza de muerte, Testrake descendió. Sabía que un error de cálculo podía matarlos a todos. El primer intento fue rechazado. El control aéreo libanés negó el permiso. Alegaban que no había condiciones, ni combustible suficiente, ni garantías mínimas. Pero los secuestradores no aceptaban un no, y el piloto no podía permitirse quedarse sin combustible sobre una ciudad en guerra. Durante casi una hora, sobrevolaron Beirut en círculos, mientras dentro de la cabina se multiplicaban las amenazas, las súplicas y los cálculos a contrarreloj. Finalmente, llegó el visto bueno, aterrizaron con lo justo, y en cuanto tocaron tierra, la tensión se disparó. El avión quedó detenido en mitad de la pista, sin escolta, sin ayuda, sin respuesta. Pero todos sabían que eso no era el final, era el comienzo. Ahí, en pleno asfalto, empezó el verdadero juego político. La embajada de Estados Unidos, el gobierno libanés, los servicios secretos israelíes. Todos sabían que cada minuto era vital, pero nadie quería ser el primero en mover ficha. Si intervenían mal, habría muertos. Si no intervenían, también. Los secuestradores liberaron a algunas personas, mujeres, niños, ancianos. Un gesto que parecía humano, pero era pura estrategia, mostrar que tenían el control, que podían decidir quién vivía y quién no.
que todo pasaba por sus manos. Dentro del avión, la atmósfera era irrespirable. El calor, la ansiedad, la incertidumbre. Los secuestradores comenzaron a interrogar a los pasajeros, revisaban pasaportes, observaban rostros, no buscaban nacionalidades, buscaban símbolos. Y entonces lo encontraron. Robert Stethem, joven, físico fuerte, pasaporte estadounidense. Era buzo de la Marina de los Estados Unidos, pero viajaba de civil, sin armas, sin protección, como un pasajero más, pero para Hezbollah eso bastaba. En cuestión de horas, su nombre daría la vuelta al mundo. Dentro del avión, la tensión ya no era solo psicológica, era física, real. Una mezcla de rabia, desesperación y miedo palpable. Los pasajeros no sabían si estaban siendo parte de una negociación o de una cuenta atrás. Los secuestradores iban uno por uno, interrogando a los hombres. Las preguntas eran directas. ¿Eres militar? ¿Tienes vínculos con Estados Unidos? ¿Has estado en Israel? Para algunos, callar era una forma de defensa. Para otros, un riesgo aún mayor. Y entonces lo señalaron. Lo sacaron de su asiento. Lo golpearon delante de todos. Lo arrastraron por el pasillo. Lo ataron, lo torturaron, mostraron su cuerpo ensangrentado, el rostro desfigurado, entre la humillación y la agonía. No era un castigo, era un espectáculo. Querían que los demás lo vieran, que entendieran lo que venía después, sembrar el terror antes de disparar. Y entonces lo mataron, a quemarropa, sin juicio, sin aviso. Le dispararon en la cabeza y arrojaron su cuerpo desde la puerta del avión, directo sobre la pista del aeropuerto. El silencio que siguió fue absoluto. Ese fue el punto de no retorno, el momento en que el mundo dejó de ver lo que ocurría como un simple secuestro y comenzó a entenderlo como lo que era: terrorismo directo, brutal, sin máscaras ni diplomacia. Para Estados Unidos fue más que una tragedia, fue un golpe simbólico. Matar a un soldado estadounidense, desarmado, en tierra extranjera, era una provocación deliberada, una línea roja cruzada sin temor. Pero aquí venía la paradoja. El gobierno libanés no tenía control real sobre el aeropuerto y Estados Unidos no podía intervenir sin violar la soberanía de un país que ya no se controlaba ni a sí mismo. Hezbollah lo sabía. Jugaban al límite. Sabían que nadie quería ser el primero en disparar. Y mientras las potencias se paralizaban entre cables diplomáticos, amenazas y resoluciones vacías, los secuestradores tomaban otra decisión. El vuelo todavía no había terminado. Después de todo eso, después de la sangre, del caos, el avión volvió a despegar. El vuelo TWA-847 se elevó de nuevo. Con él, más de un centenar de personas atrapadas en una especie de limbo aéreo. No sabían a dónde iban, no sabían si volverían, y sobre todo, no sabían si alguien en algún lugar estaba realmente al mando. Volaron primero hacia Argel, luego otra vez a Beirut. A aterrizajes, despegues, órdenes, amenazas. No era un secuestro estático, era un avión convertido en una sala de presión, un espacio cerrado donde el miedo se renovaba cada vez que se abría la puerta, y con cada hora que pasaba, aumentaba la angustia. Los pasajeros empezaban a deteriorarse. Algunos llevaban más de 72 horas sin dormir bien, sin comer regularmente, sin acceso a una ducha. Pero lo más duro no era el agotamiento físico. Era la incertidumbre, esa sensación constante de no saber si lo siguiente sería la liberación o un disparo. Mientras tanto, los secuestradores seguían negociando, pero no lo hacían solos. En cada parada, milicianos armados subían al avión. Relevos, refuerzos, nuevas amenazas. El control se volvía más difuso y más peligroso. Y los gobiernos seguían sin una respuesta clara. Nadie quería ceder, nadie quería parecer débil ante las cámaras del mundo entero. Entonces llegó otro giro inesperado. Los secuestradores exigieron que varios periodistas subieran al avión. Querían cámaras, titulares, querían controlar el relato. No les bastaba con hacer daño. Querían que su mensaje, aunque estuviera escrito en sangre, fuera entendido. Durante esas entrevistas forzadas, algunos pasajeros hablaron, otros fueron obligados. Las imágenes llegaron a noticieros de medio mundo, rostros desencajados, voces temblorosas, miradas perdidas, y el reloj seguía corriendo. Cada día que pasaba, el vuelo TWA-847 dejaba de ser una simple crisis y se convertía en un símbolo. El símbolo del caos, de la impunidad y de lo poco preparados que estaban los gobiernos para enfrentar el nuevo terrorismo. Pero para los pasajeros, nada de eso importaba. Ellos solo querían bajar, volver a casa, o al menos, saber si iban a sobrevivir. Y todavía faltaban días para saberlo. Al sexto día, el avión volvió a Argel, por última vez.
Los secuestradores, agotados pero aún en control, aceptaron liberar a los últimos rehenes. Quedaban 39 personas a bordo, pero ya no era una negociación entre gobiernos, era una pugna de voluntades, entre el miedo de perderlo todo y la urgencia de cerrar una pesadilla que había durado demasiado. Pero había algo extraño. A diferencia de otros secuestros, aquí no hubo asalto militar. No hubo redada final. No entraron comandos por la escotilla. Lo que hubo fue diplomacia en las sombras, llamadas privadas, intermediarios, presiones cruzadas, cesiones que nunca se hicieron públicas, acuerdos que nunca se firmaron, pero que funcionaron. El 30 de junio, 17 días después del inicio del secuestro, los últimos rehenes fueron liberados en Beirut, sin disparos, sin comunicado oficial, solo una rendición silenciosa que algunos vieron como una victoria y otros como una derrota disfrazada. Para muchos fue un alivio, para otros un fracaso, porque los secuestradores nunca fueron capturados. Ali Atwa, uno de los implicados, fue detenido brevemente en Grecia, pero fue liberado pocos meses después. Durante años, otros involucrados aparecieron en listas de los más buscados, sin consecuencias. Poco a poco, el caso quedó en un limbo. Robert Stethem, el único asesinado a sangre fría, se convirtió en símbolo nacional. Le otorgaron medallas póstumas. Su nombre fue grabado en placas, en bases militares, en un destructor de la Armada. Pero nada de eso cambió el hecho de que su muerte quedó impune. Y eso nos deja con una pregunta incómoda. ¿Qué significa cerrar una historia así? Porque el vuelo TWA847 no terminó cuando el avión aterrizó por última vez. Siguió vivo en cada informe de seguridad, en cada protocolo de embarque, en cada simulacro de crisis aérea. Sigue presente en cada pasajero que hoy cruza un detector de metales sin saber exactamente por qué. Sigue flotando en el aire cada vez que un avión despega y alguien, en algún lugar del mundo, se pregunta si el destino final será el que aparece en el billete. El secuestro del TWA847 no fue el primero ni el último, pero sí marcó un antes y un después. No solo por lo que ocurrió a bordo, sino por lo que quedó fuera, las contradicciones de la diplomacia internacional, los límites de la soberanía y el miedo a intervenir cuando todo es incierto. Hoy casi nadie recuerda ese vuelo, ni a sus pasajeros, ni siquiera a los responsables, pero su impacto sigue ahí, enterrado bajo protocolos, rutinas y cámaras de seguridad. Y por eso hay que contarlo, porque detrás de cada medida que hoy damos por sentada, hay una historia como esta. Y si las olvidamos, corremos el riesgo de repetirlas. Suscríbete, dale a like y activa la campanita para enterarte el primero de más vídeos como este. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta la próxima.